Eduardo Valdés, como ya nos dijo Israel, es el secretario general de la CEOS, y vamos a hablar sobre esta denuncia pública contra el Team Pichincha. Primero, Eduardo, bienvenido a este espacio de BN Periodismo. Muchas gracias por aceptar la invitación y que nos cuentes un poco, que nos contextualices en qué consiste esta denuncia contra el Team Pichincha. Bienvenido. Muy gentiles a ustedes por esta invitación. Nos da la posibilidad de transmitir a la opinión pública y al país en general las constantes dificultades que tenemos en concentración deportiva de Pichincha. Desde que ingresó el presidente actual, hemos tenido una cantidad de conflictos porque presumo que él asumía que cuando se hizo cargo de la concentración le entregaban una hacienda y presumía que con peones y todo, ¿no? Entonces comenzó a tramitar vistos buenos de gente, logró votar a un trabajador ilegalmente, estamos en juicio. Aprobó un reglamento interno de trabajo que era una casta de esclavitud, 70 articulados que definían vistos buenos. Le impugnamos, le hicimos una acción legal, le ganamos, quedó en el tacho de la basura ese reglamento. Luego nos despidió a 56 trabajadores, ilegalmente le declaramos una huelga, hicimos uso del derecho de huelga en las instalaciones de la concentración, 3 días y regresamos. Luego hemos tenido conflictos permanentes porque hay un odio visceral de este presidente y su directorio hacia los derechos de los trabajadores y hacia lo que representa el Comité de Empresa de Trabajadores. Y ahora el conflicto mayor es la violación flagrante de derechos de los compañeros jubilados. No les pagan 2 años sus pensiones jubilares. ¿Y qué han dicho las autoridades, aparte de lo que, bueno, ustedes ya han también interpuesto algunas acciones? ¿Qué les han dicho las autoridades en este tema de las jubilaciones? ¿Ha habido algún avance? Absolutamente nada, hay una indefensión absoluta del poder del Estado. Denunciamos en la Asamblea Nacional. Hasta anteayer estuvimos nuevamente ahí exigiendo que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tome una resolución al respecto. El Ministerio del Trabajo más vale les indujo a los compañeros, engañándoles un sinvergüenza inspector, a firmar un acta en donde decía que les pagarán cuando haya presupuesto, o sea, nunca, según la concentración. Hemos iniciado acciones judiciales, una acción de protección, acciones ordinarias. Ustedes saben cómo está el tema de la justicia. Ganamos en primera instancia la acción extraordinaria, la acción de protección, pero 2 audiencias fallidas de la sala de la Corte Provincial, porque ellos apelaron. Ha habido 2 audiencias fallidas, por algunas dicen que se ha enfermado una jueza, la otra que no ha habido el cambio administrativo efectivo para que le subrogue la otra, y han pasado ya casi 1 año de la demanda que presentamos y aspiramos, hoy hay la segunda instancia, ¿no? Aspiramos que por lo menos la justicia, valga la redundancia, haga justicia. ¿Ha existido alguna represalia contra las personas que siguen trabajando ahí y que apoyan también a las personas que han sido despedidas, o que no se les está dando también sus remuneraciones según la ley? ¿Ha existido algún tipo de, de represalia de parte de este nuevo directorio? Bueno, con la huelga regresamos 48 trabajadores. Obviamente esto, disculpe la expresión y la morochería, pero le arde hasta donde no puede, ¿no? Porque él entró, repito, intentando patear al perro, disculpe la expresión, pero así. Y le pusimos un alto, y hay conflictividad día a día, disposiciones administrativas contrarias a la ley, nos han querido cambiar de horario de trabajo. Tome en cuenta que en el tema del horario de trabajo ya había un porcentaje alto que aceptamos, pero les dijimos que eso será resuelto en una asamblea general porque era una decisión de asamblea, tomando en cuenta que ellos también nos cambiaron al inicio de la gestión unilateralmente, valiéndose del reglamento tramposo ese que aprobó el Ministerio del Trabajo con complicidad de esta gente del ministerio. Había una posibilidad efectiva de que la gente acepte, porque sí nos convenía en lo personal también, pero les dijimos que resolveríamos en una fecha, se hicieron los bravos, pasaron una comunicación que desde tal día se cambie de horario. Reunió la Asamblea General y dijo no. O sea, estamos en un toma y daca permanente. O sea, no ha existido la posibilidad de sentarse y dialogar con las autoridades o con los responsables de la institución. O sea, ya desde el inicio han tenido esta actitud un poco beligerante con los empleados, o si ha existido en algún momento algún acercamiento un poco para pacificar las cosas. Después del tema de la huelga,
después del tema de la pandemia, cuando ya pudimos reintegrarnos de las actividades presenciales, hubo un acercamiento, hubieron algunos acuerdos. Obviamente esos acuerdos no los ha cumplido. Todos los acuerdos no pasan de ser discursos de político, ¿no? Porque es un político, y evidentemente se ha indignado a la gente. No entregan ropa de trabajo, no entregan implementos de salud y seguridad. Para el tema de la pandemia tuvimos que pedir una inspección del Ministerio del Trabajo porque no entregaban ni mascarillas, no implementaban protocolos de seguridad con biogel, con alcohol, cosas elementales, y no solo para nosotros, sino para los señores deportistas. Ya cuando regresaron, comenzaron a implementar algo porque les denunciamos y porque... Eduardo se silenció el micrófono. Eso. Ahí está. Ese es el tipo de relación que lamentablemente ha habido. Sí, y esto también quería preguntar, porque no solamente afecta a los trabajadores, supongo, sino también a los deportistas. ¿De qué forma está afectando o ha afectado en todo este tiempo a los deportistas y a las personas que hacen uso de las instalaciones de la concentración? Le comento que en ninguna, porque los trabajadores, los entrenadores, con alma, vida y corazón, con los señores deportistas, porque son la razón de ser del deporte, son la esencia del deporte. Muchos de los entrenadores, muchos de los compañeros de entrenadores suplen las carencias que institucionalmente la concentración no entrega. Por ejemplo, les llevan a comer en la casa, les ayudan para el pasaje. No tiene idea usted de todo lo que hacen los entrenadores para mantenerles a los señores deportistas. No hay ayuda absolutamente en nada. No. Imagínense que van a unos Juegos Nacionales sin uniformes interiores oficiales. Parecía arcoíris la representación de Pichincha. No tienen alimentación adecuada. Cuando viajan, van en unas 2 cafeteras que hay ahí que dicen que son buses. Gracias a la pericia y a la capacidad de nuestros compañeros choferes, gracias a Dios no ha pasado nada. Les alojan en hoteles de bajada. O sea, no tiene idea del tapo, ¿no? O sea, el dinero que debería salir desde la administración de la concentración muchas veces sale de los bolsillos de los entrenadores. Incluso de los padres, para que los deportistas puedan viajar, les pagan pasajes, ayudan. Hay una pasión de los deportistas en el deporte y una pasión de los entrenadores, pero como una política definida de apoyo al deporte no existe, ¿no? O es baja o es sectorizada para un grupo sí, para otro no, lamentablemente, ¿no? Y eso también lo hemos denunciado, y nuestros entrenadores, que son socios del comité de empresa, lo dicen en las reuniones de comisiones técnicas, y evidentemente le ha generado una animadversión completa a lo que es al comité de empresa. Nos culpa de todo, ¿no? ¿Y cuál ha sido la postura de los máximos organismos del deporte en el Ecuador, como por ejemplo el Ministerio del Deporte? ¿Qué ha dicho? ¿Han recibido algún apoyo? ¿Han recibido también alguna reunión con ellos? A raíz de lo que el Frente Unitario de Trabajadores se reunió con el presidente Lasso, denunciamos todo esto. Se generó una mesa en el Ministerio de Gobierno, porque además estaban reduciendo presupuestos. Tampoco es que han peleado cuando reducen presupuestos, no dicen nada cuando no entregan presupuestos. Los que nos hemos movilizado al Ministerio de Finanzas hemos sido los trabajadores. Los que fuimos recibidos en audiencia por los 2 ministros, Martínez y Pozos respectivamente, fuimos los trabajadores. Nosotros conseguimos que asignen recursos. Seguimos una acción de protección contra finanzas, contra el ministro de Finanzas, contra el ministro del Deporte, o sea, contra el gobierno. Ganamos en las 2 instancias, que les obliga a que entreguen los recursos para el fomento deportivo y obviamente derechos laborales inmediatamente. Cuando no lo han hecho, hemos pedido que el juez ejecute la sentencia y pida la destitución. O sea, todo eso les hemos dado haciendo nosotros, deberían hacer ellos. Y en el Ministerio del Deporte, ahí hay una responsabilidad en el tema de que no asignan recursos desde una interpretación unilateral e ilegal de ellos. Dejaron de transferir recursos a partir del 2017 para cumplimiento de contratos colectivos y desde el 2020 para jubilaciones patronales. No hay ningún tipo de argumento legal que les permita haber cometido esa violación, y ahora están haciendo una consulta a la Procuraduría General del Estado pretendiendo que la Procuraduría les ratifique la decisión ilegal de ellos. Tampoco la concentración ni ninguna federación ha hecho nada. Ahí estamos metidos los trabajadores, presentamos argumentación jurídica, ya nos dieron una audiencia, estamos trabajando por otra audiencia. O sea, en esa pelea que debería ser de las federaciones, de los representantes de las federaciones, y obviamente encabezada por la concentración, porque está en la capital, ellos no actúan, ellos no miran para otro lado, no les interesa.
Más o menos el accionar de ustedes es, ustedes en este momento están solos frente a la justicia y están solos frente también a las autoridades. Ventajosamente solos no, porque hay el apoyo, la solidaridad de las organizaciones sindicales, la solidaridad de nuestra confederación SEOL, estamos en la presidencia de turno del Frente Unitario, entonces esa es la solidaridad y algo que es fundamental. Nosotros somos extremadamente creyentes, yo en particular, y como hablamos con la verdad y son cosas de justicia, estamos con la bendición de Dios, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más tiene el directorio en adelante de administración? ¿Cuántos años? Un año más. Perfecto. ¿Y usted qué les tendría que decir a las autoridades? ¿Qué les tendría que decir también a las personas, a la audiencia que nos está viendo en este momento para que conozcan un poco más sobre el tema que está pasando en la concentración deportiva de Pichincha? ¿Dónde se podrían también informar más sobre el avance de este tema, de los juicios y de todas las acciones que se están interponiendo? Mire, le hemos dicho públicamente que pague a los jubilados. Un compañero se suicidó por la situación tan difícil económica que pasaba, que estaba en silla de ruedas. Como usted sabe, el IES ni la salud pública otorga ningún tipo de beneficio. Necesitaba medicación, entró en un clima terrible de depresión y se suicidó. Le hemos dicho eso, o sea, pena, uy, qué pena. ¿Cómo que pena? Pague porque además tiene plata de autogestión y peleemos juntos los recursos que no le asigne el Ministerio del Deporte, no solo a usted, sino al resto de federaciones. No les interesa. Y ahora salen a hacer pública, a criticar, a cuestionar, a mentir a la gente, ¿no? Nuestros compañeros, muchísimos de los jubilados están con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales. Se hizo acciones el 13 y el 14, el miércoles y jueves, y ayer ya pusieron la policía. Ya había como 30, 40 policías ahí protegiéndose de qué? De compañeros jubilados de 65, de 70 años. Ese es el nivel de intimidación, o sea, para eso sí tienen poder. Entonces, denunciar que las organizaciones, hemos pedido que las organizaciones de derechos humanos actúen, la Defensoría del Pueblo. No confiamos en ese Ministerio del Trabajo porque no sirve para nada y tienen un inepto que es abiertamente patronal y que tiene una política pública de protección al patrono tramposo. Obviamente, que ahí tenemos un pliego de peticiones ya 3 años y que este señor primero contrató de abogado de ellos a un ex ministro, el ministro Vacas, luego le contrató a un abogado Salinas, que era subsecretario, y ahora le contrató a un abogado Diego García, que era ex director regional hace 4 años. ¿Dónde está la ética profesional? ¿Para qué? Para manipular, para alargar los procesos. Pero en eso estamos y esta lucha es permanente. Nosotros tenemos un eslogan, la lucha por la vida y el trabajo digno continúa y continuará de frente, con firmeza, no sin temor. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que desde este espacio también siempre vamos a hacer eco de que se hagan también justos los derechos de los trabajadores y que también se cumplan los derechos de los trabajadores, y esperamos tenerle en una próxima ocasión. Eduardo, muchas gracias por la información y es bienvenido cualquier otro día. A usted muy gentil, le agradezco mucho, que tenga un buen día. Igual, buen día, Eduardo, hasta luego. Teníamos allí a Eduardo Valdés, secretario general de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, pero nos conversaba qué problemas ocurre con el Team Pichincha. ¿Qué está pasando, Andrés? Cuéntanos para la gente que recién se está conectando y que, bueno, llegó tarde para conocer el contexto de esta densa situación que pasa en Team Pichincha. Sí, bueno, la concentración está pasando, al parecer, según lo que nos cuenta Eduardo Valdés, un momento bastante grave porque no se les está cumpliendo los derechos a los trabajadores, los derechos laborales, no se les está cumpliendo también las remuneraciones que deberían darles a los jubilados. Se despidió a alguna gente, luego también por temas de huelga que emprendieron los trabajadores de la concentración, se les reincorporó a algunos otros. Y una de las cosas más preocupantes, por ejemplo, que nos mencionaba Eduardo, es que ya hay un suicidio. Una persona se suicidó porque estaba en silla de ruedas, no tenía para los medicamentos, y gracias a todo lo que generó este directorio de que no les daba dinero, no tenía poder económico para poder hacerse sus tratamientos, entró en depresión y se suicidó. Al parecer hay una actitud bastante beligerante, una actitud de no querer
cumplir, porque no es querer ayudar, porque no están ayudando, solamente deberían cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. También, eso digo, es preocupante todo lo que nos estaba contando de parte de las autoridades. Tampoco es que se ha dado alguna respuesta, sino más bien el apoyo es que viene de todos lados, es sindical, ¿no? La unión es sindical, la unión es de otros trabajadores y de otros obreros, y ya les mantendremos también informados sobre este tema. Vayan a ver la entrevista completa, si quieren regresen también el en vivo, o si no ya vamos a subir también algunos fragmentos sobre esta entrevista con Eduardo Valdés, el secretario general de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Así es, gente.